El día de hoy nos acompaña el doctor Humberto Velázquez, quien es el subdirector de Control Migratorio, quien aclarará todas sus inquietudes respecto al tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido a este conversatorio. Muy buenos días para todos. Bueno, para dar inicio a este tema, primero pues hablemos de qué es el permiso para salida del país de menores de edad. Mire, el permiso de salida del país es aquella autorización que los padres o quienes ejerzan la representación legal de un menor le otorgan al mismo para que pueda efectuar un viaje internacional en el cual ellos no lo acompañan o alguno de ellos no lo acompaña. Este permiso tiene ciertas ritualidades, las cuales están consagradas en la ley y en nuestras normas migratorias, y que también están al alcance de todos ustedes en la página web de la entidad. Okay. ¿Qué información debe contener este permiso de salida del país de menores de edad? Bueno, hay un formato sugerido, también en la página web de Migración se puede descargar. Es un formato que viene bilingüe, español-inglés, español-francés, español-portugués, o solo en español. Y allí contiene una información básica, y es el nombre del menor, el número del documento, el documento que lo identifica, el país destino o el lugar destino, la fecha del viaje, la fecha de regreso, y en la parte baja pues está el nombre de la persona que lo acompaña, en caso de que no viaje solo, pues el nombre de la persona que lo acompaña, y finalmente pues aparecen las firmas del otorgante, de quien está dando ese permiso. Cuando el padre o los padres que no acompañan al menor se encuentran aquí en Colombia, ¿ante quién deben autorizar ese permiso o autenticar o cómo es el trámite para cuando están aquí en Colombia los padres? Bueno, ante todo se requiere que, como conocen en el mundo judicial, que se acredite la condición en que se actúa. Entonces ese padre o esa persona que no lo va a acompañar debe acudir a una notaría y allí autenticar el permiso de salida, autenticar su firma, y con el original, al momento de efectuar el viaje, pues presentarlo ante el oficial de migración. Es importante que antes de autenticar revisen que la información concuerde, que esté bien el destino, que esté bien los números de documento del menor, y de igual manera que el menor o quien lo acompaña pues porte este permiso autenticado en una notaría y lo exhiba ante el oficial de migración que lo atiende. Y en el caso que los padres del menor se encuentren fuera de Colombia, ¿cómo es el trámite para otorgar el permiso de salida del menor? Bueno, en el exterior, digamos que existen dos opciones principales. Nuestros cónsules en el exterior ejercen una función notarial o de dar fe pública. Entonces, este trámite que ya les expliqué que se hace en un notario en Colombia es el mismo que se puede ir a realizar ante el cónsul colombiano, que es más cercano al lugar donde el padre se encuentre. Entonces, deben ir ante el consulado. De igual manera, diligenciar este permiso. Es importante que independientemente del país donde se encuentre, el permiso tiene que estar en español. Valemos los formatos bilingües que, como ya le dije, están en la página web, pero el permiso tiene que estar en español porque, de acuerdo a nuestra Constitución, el lenguaje oficial de Colombia pues es el castellano, y todas las actuaciones ante el Estado se deben surtir en ese idioma. Entonces pueden acudir al consulado y allí efectuar la autenticación. El consulado está interconectado, está comunicado de manera inmediata con Migración Colombia y nos sube ese permiso a nuestros sistemas y les da un código. Con ese código, con copia, ahí sí es una copia informal del permiso, pues el menor se acerca a Migración Colombia al momento que vaya a salir, y el oficial de migración puede verificar ese código para tener certeza de la autenticidad. Hay países en los cuales no existen consulados, que Colombia no tiene consulado de representación en todo el mundo.
Entonces, la situación allí es un poco, deben ser más previsivos y tener más tiempo para adelantar este trámite. Primero podrán acudir ante el notario del país o quien haga sus veces, o como se llama esa persona que da fe pública, depende del país donde se encuentre. Elaborar el permiso, nuevamente debe ser en español, y después de hacer este trámite, proceder a efectuar el trámite de apostille o de legalización según aplique en el país en que se encuentre. Cada país sabe, entonces, Francia aplica ya sea la legalización, Chile aplica también la legalización, Argentina aplica la apostille. Entonces, efectuar ese trámite de legalización o apostille, que es muy similar a la autenticación. Este trámite ya efectuado pues sería válido, deberían de remitirlo en original a Colombia, a la persona que vaya a salir, y con este permiso podría hacerlo. Sin embargo, también existe la posibilidad de efectuar esa autenticación ante un notario de la región donde se encuentre, o como ya les digo, como se llame, y se ha dado la facilidad para que el consulado también pueda certificar que el consulado más cercano, la persona interesada pueda ir al consulado y allí le certifican que esa persona, que ese notario extranjero está en ejercicio de su función, y proceden a subirlo a nuestros sistemas, y sería otra opción válida. ¿Con qué vigencia se debe hacer este permiso para que el niño salga del país? ¿Con qué tiempo de antelación? ¿O tiene algún tiempo determinado antes de que el niño salga del país? No. Aquí acogemos la voluntad de los padres. Entonces, la fecha en que se elabore el permiso es indiferente. Puede ser 6 meses antes, 2 meses antes, 3 meses antes. Lo importante es la fecha en que el padre o el representante legal diga que va a salir. Esa sí debe ser muy puntual, y debe cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos. Pero la fecha de antelación que lo hayan elaborado es indiferente. Entonces, en el caso de la fecha de salida, principalmente, existen varias opciones que pueden optar. La primera es tener un día exacto, es decir, mi hijo va a salir el 30 de marzo. Esa es la fecha válida. Sin embargo, si se presentan algunas circunstancias de fuerza mayor, de salud, de aplazamiento de un vuelo, de cancelación de un vuelo, y no se efectúa ese viaje en el 30 de marzo, Migración Colombia dará validez a este permiso con fecha exacta 5 días antes o 5 días después. Entonces, un permiso que tenga una fecha exacta podría ser utilizado desde el 26, en el ejemplo que puse, del 26 de marzo hasta aproximadamente el 3 o 4 de abril. Otra forma que se utiliza y que es válida es poner un lapso que no puede superar un mes, un lapso en días. Pueden decir, mi hijo va a salir entre el 25 de abril y el 5 de mayo. Ese lapso sí, ya no es válido los 5 días, tiene que moverse y salir en ese periodo que él mismo ha establecido. Básicamente la opción sobre la fecha, y en esa fecha sí hay que tener mucho cuidado, porque en caso de que la persona se equivoque en el mes, en el año, pues perderá validez cuando lo vayan a hacer valer ante las autoridades migratorias. Así es. Doctor Diana Medina nos pregunta, siempre que entre a Colombia mi hijo, que es residente americano y tiene salida permanente, ¿tengo que actualizar siempre la salida de mi hijo? Bueno, mire, en enero de este año, impulsado por Bienestar Familiar, la Ley de Infancia y Adolescencia, o la Ley 1098, fue reformada por la Ley 1878 y está relacionado con los menores residentes en el exterior con una residencia superior a un año. Lo que podemos considerar ahí es que la Ley 1878 deroga un artículo del decreto 0016 de 2012, 0019 de 2012, que establecía que cuando el menor residía en el exterior bastaría un solo permiso otorgado por Bienestar Familiar.
Sin embargo, la 1878 establece otro procedimiento y es el siguiente. El menor residente en el exterior por un tiempo superior a un año deberá acudir al consulado y pedir que el consulado le expida una certificación de residencia en ese lugar. Los consulados ya tienen el procedimiento definido en cumplimiento de la ley 1878 y expedirán esa certificación de residencia. También nos la van a enviar a nuestros propios sistemas y podrá ser consultada en línea en el mismo momento en que el padre o madre lo haga. Una vez este certificado en nuestros sistemas, ante todo solamente los permisos de menores operan saliendo, entrando, ningún niño va a tener problemas, sea colombiano, sea extranjero, sea el que sea, no se le va a exigir nada adicional a sus documentos normales de viaje. Al momento que vaya a salir, el menor deberá exhibir los documentos que acreditan la custodia. Si la custodia está en cabeza de un solo padre, deberá exhibir el documento, ya sea de las actas de conciliación o los pronunciamientos del SBF o de un juez que otorgaron la custodia a uno de los padres. El siguiente documento que deben aportar es esa certificación del consulado de que reside en el exterior. Y por lo tanto, en ese orden de ideas, ahí no necesitaría el permiso del padre que no lo acompaña, pero que no ejerza la custodia. De manera amplia, en la página web de Cancillería hay un comunicado sobre esta norma, que digamos que tiene varias aristas, como por ejemplo que solamente aplica para los padres. En caso de que la custodia la tenga un tercero, no aplica, tendría que tener el permiso de bienestar familiar normal o de los quienes ejerzan la patria potestad. Otra situación para la aplicación de esta ley, el único documento que prueba la residencia según la ley es este certificado de residencia de nuestro consulado. No podemos confundirlo con que nos exhiban una visa de residente en el exterior o una tarjeta de afiliación o green card que normalmente se llama, o una tarjeta de cédula de extranjería en el exterior. No, la ley consagra que el único documento válido para probar esa residencia en el exterior es el certificado de residencia expedido por el consulado, que tiene validez de un año. Y en el caso que el niño salga del país solo, sin ninguno de los padres, que la madre que tiene la custodia del niño pues no viaje con él, ahí en ese caso tendría que presentar solo el permiso de la madre que cuenta con la custodia. Sí, como le decía, la ley ahí, cuando se pone uno a interpretarla y a aplicarla, pues surgen diferentes posibilidades. Entonces, efectivamente, hay un padre que tiene la custodia, no podemos ni es sinónimo ni confundirla con la patria potestad, sino la custodia. Entonces, la persona que tiene la custodia en el exterior, se encuentra en el exterior. Entonces, el niño, si va a salir solo, requiere únicamente el permiso de el padre que ejerce esa custodia. Entonces, si el padre encuentra al exterior, pues debe ir al consulado y emitir ese permiso. Y ese permiso lo acompaña a los dos documentos que ya señalamos antes: el documento que pruebe la custodia y el documento por certificación que pruebe el domicilio en el exterior. Perfecto, listo. Para aclarar, ¿qué diferencia hay entre custodia y patria potestad? Bueno, la custodia hace referencia al deber de cuidado en todo sentido, de educación, de alimentos, de vestuario, de corrección, que tienen los padres. Es más una responsabilidad y un deber sobre su hijo o hija menor de 18 años. Entonces ahí en ningún momento se están cediendo derechos, sino esa custodia hace referencia a la vocación que como padres tenemos sobre nuestros hijos menores para formarlos y cuidarlos. La patria potestad es un término legal contemplado en el Código Civil y es el deber de representación jurídica en todos los actos que tienen los padres sobre un menor no adulto, no emancipado. Entonces la patria potestad le otorga a los padres la facultad de la representación legal de esos niños en todo sentido.
por eso es que le dan el permiso. También incluye el cuidado y mientras que la custodia es conciliable o es delegable entre los mismos padres o incluso puede ser asignada a un tercero, la patria potestad no es inalienable, intransigible y no se puede llegar a algún tipo de conciliación. La patria potestad solamente se llega a perder por una orden de un juez de la República. Emanuel Ruiz nos pregunta, buen día, ¿se puede presentar un acta de conciliación donde se le otorga la patria potestad a uno de los padres sin necesidad de hacer un documento cada vez que viaje? Bueno, mire, Manuel, ahí no podemos hablar de patria potestad conciliable, como ya le digo. Esa patria potestad es innata a la persona y la tienen los dos padres, pero si más adelante alguno de ellos la pierde, ha sido por alguna orden judicial. Entonces no es conciliable con relación a la patria potestad. Y un pronunciamiento de un juez que esté debidamente ejecutoriado sobre patria potestad es un único pronunciamiento. No se tiene que ir a buscar al juez cada vez que se pretenda hacer valer esa patria potestad. Con relación a la custodia, es un solo documento que se presume válido y vigente en la medida que no haya una orden posterior que lo hayan derogado. Entonces, si ante algún centro de conciliación, cámara de comercio, notario o algo, los progenitores de un menor han llegado a un acuerdo sobre la custodia conciliable, ese acuerdo tiene validez por siempre, en la medida que posteriormente no nos hayan comunicado que fue roto ese acuerdo, una conciliación, y que no aplica posteriormente. Pero si el acuerdo es vigente y se siguen dando las mismas condiciones iniciales, no importa el tiempo en que se haya efectuado. Tatiana Claros nos pregunta, tengo planes de irme a vivir fuera del país. El padre no me quiere dar el permiso para el niño. Le tengo actualmente un proceso ejecutivo por alimentos y un proceso de regulación de alimentos. También inicié un proceso en el ICBF solicitando al defensor de familia el permiso de salida del niño. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, mire, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es competente para otorgar la salida del país de un menor cuando hay conflicto entre los padres. Bienestar Familiar solamente puede pronunciarse en algunos eventos y dar este permiso como una medida de protección sobre el menor, o cuando se desconoce el paradero de alguno de los padres, o en otros eventos como por circunstancias de seguridad o eventos deportivos urgentes. Entonces Bienestar Familiar no puede otorgar, no tiene la competencia para otorgar un permiso cuando hay conflicto entre los padres, como observo que es este caso. Entonces usted debe acudir ante un juez de familia y entablar ese proceso ante el juez de familia para que sea el juez que aplique un procedimiento verbal sumario tendiente a otorgar la salida, la autorización de salida del menor, y ese es el documento que usted podrá exhibir al momento de que vaya a salir del país. Diana Medina nos pregunta nuevamente ¿qué pasa si envío a mi hijo de vacaciones con su padre y él no lo regresa nuevamente a Colombia de acuerdo a lo que, pues, la fecha que definió en el permiso para salir del país? Bueno, mire, partimos del hecho de que el menor salió cumpliendo con todos los requisitos legales, con los permisos, y que por lo tanto tuvo una salida regular del país. Ya el padre incumple ese acuerdo, que me imagino que han llegado, y no retorna al menor al país. Aquí se debe acudir a los mecanismos de restitución internacional de un menor, y en Colombia la autoridad central para liderar este proceso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces usted debe acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que a través de ellos, como autoridad central y con la colaboración de la Cancillería colombiana,
de los consulados y de Migración Colombia, se comience ese proceso de restitución ante el gobierno del otro país y ante la autoridad central del otro país. Allí inicialmente abordan al padre y le piden que voluntariamente retorne al país, al menor, y lo que este mecanismo de restitución busca es devolver al menor al sitio habitual de residencia. Ahí no entran a discutir otro tipo de situación de patria potestad, o quién lo cuida, o quién le puede dar, todas las atenciones que en su momento tenía. Aquí lo que se busca es, este proceso de restitución internacional a través del ICBF, busca retornar al menor al sitio habitual de residencia. Lo demás ya lo discuten ante otros estados. Gracias. John nos pregunta, mi hija quiere viajar 2 meses con la hija, pero el papá no da el permiso y no responde por la niña. En ese caso, ¿qué puede hacer para que ella pueda salir con su hija menor de edad? Bueno, John, mire, partimos del hecho de que su hija es mayor de edad. Entonces, digamos que ella es capaz y tiene su propia representación legal. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, debe acudir, como hay un conflicto y el padre de manera voluntaria no quiere acceder a otorgar ese permiso y se conoce dónde vive el padre, entonces deberá acudir ante un juez de familia de la ciudad donde se encuentre y, mediante el procedimiento que ya anteriormente expliqué, pedirle a ese juez que le otorgue la autorización de salida del país. El procedimiento que ellos adelantan, se le notifica al padre y finalmente el juez toma una decisión. No es un procedimiento, digamos, que salga en poco tiempo. Es un poco demorado y por lo tanto debe hacerlo lo más rápido posible. En el caso que el padre esté privado de la libertad, ¿cómo se maneja el trámite para que el niño menor pueda salir del país? ¿Ante quién? Bueno, mire, si la situación se presenta en Colombia, de acuerdo a los postulados de la Superintendencia Nacional, Superintendencia de Notariado y Registro, los únicos facultados en nuestro país para autenticar o notarizar documentos son los notarios. Por lo tanto, debe acudir ante el notario que le corresponde ese centro penitenciario donde se encuentre privado de la libertad y pedirle que el notario vaya hasta el centro de reclusión y proceda a tomar ese permiso del padre del niño y remitir el permiso luego o hacerlo llegar a Migración Colombia. Entonces, se mantiene la facultad y potestad del señor notario para hacer ese aval, otorgar esa autenticación o notarización, y es el señor notario el que deberá desplazarse al centro penitenciario. No valen constancias del director de la cárcel, no es válido ni del área jurídica ni de ninguna otra. Nuestros notarios tienen la facultad y obligación de desplazarse hasta el sitio donde el señor se encuentre privado de la libertad. Caso muy extremo, pedirle al INPEC que lo traslade ante esa notaría para que él pueda adelantar su diligencia. Serían las 2 opciones. Sin embargo, si el padre se encuentra privado de la libertad en el exterior, en una cárcel del exterior, la situación es un poco más compleja. Lo que allí debe hacer el padre o quien pueda colaborar en el trámite es ahí sí que el director de la cárcel o quien haga sus veces le expida ese y le avale ese permiso, le diga que la persona se encuentra privada de la libertad y que es el progenitor y con todos los datos le otorga ese permiso y él se lo cede. Ese permiso se tiene que hacer igualmente a través del consulado y el consulado le dará validez a esa firma del director de la cárcel y nos lo remitirá por nuestros aplicativos a nuestro sistema. Entonces la situación en el exterior lo que busca es facilitar, y muchas veces los menores salen a visitar a su padre que está detenido allá. Entonces es un contrasentido que no pueda obtener ese permiso y se vuelve un círculo vicioso. Entonces por eso se le otorga la facultad a ese señor
director del centro penitenciario para que avale y suscriba, y posteriormente el consulado nuevamente certifica que ese director está en el ejercicio de sus funciones y que efectivamente lo tuvo tiene ese permiso. También es factible que el señor cónsul, dentro de sus ocupaciones, pueda desplazarse hasta la cárcel o como se llame, o penitenciaría, y efectúe el trámite muy similar al colombiano y autentique de manera directa el permiso, ya porque él tuvo a la vista a la persona privada de la libertad y este fue su deseo, lo dejó plasmado en un documento. Les recordamos que estos espacios de participación ciudadana se crean para que tanto ustedes los ciudadanos tengan un contacto con nosotros, con la entidad. En este momento estamos hablando sobre los permisos para salida de menores de edad del país. Los temas distintos que estén preguntando por este medio pues se pueden atender por medio de nuestras redes sociales o ingresando también a la página de Migración Colombia por medio del Centro Virtual de Atención al Ciudadano. Participen con sus inquietudes respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Doctor, ¿se puede realizar un permiso permanente para que un niño pueda salir del país? Bueno, esta facilidad se puede manejar a través de una escritura pública. Entonces, efectivamente, mediante una escritura pública, ya sea específica para este permiso o en algunas que se maneja, por ejemplo, un acuerdo conciliatorio de separación, de cesación de efectos civiles de matrimonio católico o de divorcio, mediante esa escritura se podría otorgar este permiso, que debe ser expreso totalmente. El parágrafo o la parte que consagre este permiso debe ser totalmente expreso, no puede ser general. No puede decir que yo faculto que le dejo los hijos a mi ex esposa y que ella puede disponer de ellos. No. El padre o la madre debe manifestar su voluntad y plasmarla allí, decir que mediante este documento le otorga permiso a su hijo para salir del país hasta que cumpla los 18 años y que podrá hacerlo solo, todo lo que le quieran meter ahí, pero debe quedar expreso. Inmigración dará validez a lo que allí esté escrito. Sin embargo, esa escritura pública, la primera vez tiene una validez de 3 meses calendario. Si yo llegué a ese acuerdo o di ese permiso mediante escritura pública, me vale 3 meses. Si supera esos 3 meses, debe estar esa escritura pública acompañada de una nota de vigencia proferida por la misma notaría donde yo otorgué ese permiso. Esa nueva nota de vigencia es válida por 30 días hábiles. Entonces, efectivamente, se puede otorgar un permiso permanente hasta que cumpla 18 años mediante una escritura pública. Y en el momento que el menor de edad vaya a salir del país con una escritura pública, ¿qué debe presentar ante el oficial de migración? Y el oficial de migración, ¿con qué documento se queda? Bueno, de manera inicial, pues obvio que los documentos que aquí se citan no van a reemplazar los documentos normales de cualquier viajero. Entonces el menor deberá exhibir su documento de viaje, ya sea pasaporte, tarjeta de identidad o registro civil, según aplique. Adicional, deberá presentar el registro civil para acreditar parentesco. Y tercero, en el caso de que el permiso de menor haya sido otorgado mediante escritura pública, si la escritura pública ha sido proferida en los 3 meses anteriores, será lo único que exhiba y deberá dejar radicada allí una copia de la escritura pública. Y él podrá conservar la original. Lleva la original, lleva una fotocopia, conserva la original para futuros viajes y entrega una fotocopia para que sea radicada en nuestros sistemas. Pero si la escritura pública ya lleva más de 3 meses de realizada, entonces deberá acompañar esa copia de la escritura pública, la debe acompañar de una nota de vigencia, que es una nota que las notarías expiden, y Migración le da una validez de 30 días
hábiles para esta notarialización. ¿Es permitido presentar documentos electrónicos en el momento de la salida de este menor de edad del país? Bueno, mire, aquí hay varias opciones en las cuales los documentos electrónicos les damos cabida. Cuando el registro civil se muestra al oficial para probar parentesco, que no está siendo empleado como documento de viaje hacia países CAN. Recordemos que el registro civil es válido para viajar a países integrantes de la comunidad andina, que son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Un menor de 7 años podría hacerlo con el registro civil, pero si va a utilizar ese registro civil, deberá ser con la copia expedida por la notaría o la registradora. Sin embargo, si ese registro civil lo que busca es probar parentesco, allí es válido que presente el registro civil de manera electrónica, ya sea mediante una imagen, mediante un correo, mediante un link donde se pueda verificar. Si el oficial por alguna circunstancia tiene alguna duda, pues tenemos los enlaces en la registraduría, 24 horas que permiten corroborar o no la legal procedencia de este documento. Otro documento que eventualmente le damos validez de cierta manera virtual, y es el permiso de menores cuando el padre se encuentra en otra ciudad. Para mayor ilustración, si el menor va saliendo por Bogotá por alguna circunstancia, no tiene el permiso, le quedó mal hecho, y el padre está en Barranquilla, pues el padre podrá ir a la notaría, efectuar nuevamente ese permiso y acercarse a la oficina de migración, centro facilitador de migración, y aportar ese permiso. Ese centro facilitador nos lo envía vía electrónica, y desde que cumpla con los requisitos normales le daremos validez. Estos son básicamente los documentos electrónicos que podría acordar, que podríamos aceptar. Ana María nos pregunta: buenos días, quisiera saber si la mamá es colombiana y la hija ciudadana estadounidense, para salir del país necesita algún permiso de salida. Bueno, los menores extranjeros solamente están sujetos a exhibir permiso de salida del país en la medida que sean residentes en Colombia. Si la niña a la cual hace referencia, primero que todo, independientemente de que su mamá sea colombiana, pero la niña no ha hecho uso a través de sus padres de el derecho que tiene como nacional colombiana, porque no ha sido inscrita ni ante consulado ni ante la registraduría como nacional colombiana, se considerará como extranjera, como ciudadana americana, y por lo tanto no tendría que exhibir ningún tipo de permiso. Solamente en la medida que la niña esté residiendo en Colombia, que tenga la condición de residente, sí sería obligatorio que exhiba el permiso del padre que no le acompaña. Si un menor de edad es huérfano, ¿quién otorga el permiso para que el niño pueda salir del país? Bueno, en garantía de los derechos de los menores no puede existir un menor que no sea o no esté responsable de una persona adulta. O sea, tan pronto un menor desafortunadamente pierde sus dos padres y por ende queda huérfano, como lo conocemos, de los dos padres, es obligación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignar de manera provisional un curador que posteriormente se debe ratificar por un juez. Entonces, incluso un defensor de familia puede hacer las veces de representante o de guardador de los derechos del menor. Por lo tanto, no puede existir un menor en Colombia, un menor de 18 años que no tenga un representante legal. Y es ese representante legal el que debe o acompañarlo en su viaje o otorgar el permiso. Como prueba que el niño ya no tiene papás, exhibiendo el certificado de función de los padres correspondientes, y ya demostraría que no existen, y el otro documento mediante el cual ha sido asignada la representación legal. Generalmente la representación legal se les asigna a los abuelos, a los tíos o incluso a hermanos mayores,
para que mientras él cumple la mayoría de edad, pues se den todas las garantías de los derechos que como menor tienen total prevalencia. Si los padres de un menor de edad también son menores de edad, ¿quién otorga el permiso para que salga tanto el nieto como bueno, en el caso sí, como el hijo, para que salgan del país? Sí, ya los planteábamos antes, y es que un menor de edad, la mayoría de edad en Colombia está establecido en los 18 años, y en gran parte de los países, no tiene su representación legal. Él no puede hacer valer sus actos y voluntades ante el Estado, sino a través de su representante. A no ser que se dé alguna causal de emancipación, que son muy pocas y que es un tema un poco más complejo, que ya se haya casado, o creo que es casi el único evento que otorgaría una emancipación antes de los 18 años. En este caso, si la madre o padre del bebé también son menores de edad, quien otorga el permiso debe ser el papá o mamá, los padres de la menor, que es la mamá del bebé. La mamá del bebé no puede autorizar la salida de su hijo. Entonces deberán ser los abuelos los que tanto le otorguen el permiso a la hija menor o al hijo menor para que salga al país, y también le avalen el otorgamiento del permiso de su nieto. Entonces, claro, lo hacen hacia el nieto en representación jurídica de su hija, y lo hacen en favor de su hija en ejercicio de la patria potestad. En el caso que un menor de edad vaya a salir del país, por ejemplo Estados Unidos, pero va a hacer una escala en México, ese permiso, ¿qué información debe tener como país de destino? Bueno, la ley 1098 establece que se deberá indicar el destino final y donde va a estar el menor. Valemos el país. Si va hacia alguna ciudad de Estados Unidos, con que diga Estados Unidos es válido. Si quiere meter la ruta que va a Bogotá, México, Estados Unidos es válido, pero en realidad con los pasabordos que entregue la aerolínea, pues va a demostrar que va hacia Estados Unidos, y con que diga Estados Unidos, independientemente de que tenga una escala en Panamá, en Salvador o en México, él acredita que va para su destino final de Estados Unidos, y así debe obrar el permiso. Si una autoridad extranjera dio un fallo judicial o sentencia de patria potestad o custodia, ¿dicho documento permite salir del país al menor de edad? Cualquier tipo de pronunciamiento de autoridad extranjera sobre cualquier tema deberá agotar los rigorismos y procedimientos colombianos. Por lo tanto, ese fallo donde se cambie la patria potestad o se otorgue la custodia deberá ser sometido al exequatur, que es un procedimiento establecido en el Código Civil y que también es un poco dispendioso. Entonces, ese fallo deberá ser sometido en Colombia a las autoridades pertinentes para que le den total validez, y después de que haya una sentencia aceptándolo de un juez colombiano, sí será totalmente viable que las autoridades migratorias lo acepten. Bueno, si un padre no quiere que su hijo menor de edad salga del país, ¿cómo puede solicitar un impedimento para que el menor de edad salga? Bueno, ante todo, pues es importante dejar claro que los derechos de los menores tienen prevalencia sobre cualquier otro tipo de derechos. Entonces, eso nos invita a los padres que sean lo más racionales posibles en el otorgamiento de estos permisos, ya que ante todo no se está protegiendo, podemos llamar así, los derechos de los padres, sino los derechos del menor de edad. Y ante todo, la principal situación que se presenta acá es que el impedimento de salida de un menor impuesto por uno de los padres, pues parte del hecho de que el padre no le da el permiso, y por lo tanto
el niño no va a tener cómo salir. Entonces, esa sería una de las formas, simplemente no exhibir el permiso. Y la otra forma es acercarse a una oficina de Migración Colombia, acreditar su condición de padre, con su cédula de ciudadanía, con registro civil, y radicar un documento en el que, de manera breve, concisa, pero ojalá muy precisa, indique que no permite la salida de su hijo por algún tipo de situación, y ese quedará registrado en nuestro sistema. Sin embargo, este impedimento está subordinado a cualquier tipo de pronunciamiento judicial, o administrativo por parte de bienestar. Valemos el impedimento o la no aceptación del padre para que su hijo salga, pero sin embargo, si hay un pronunciamiento anterior o posterior de un juez de la República o de un defensor de familia en el ejercicio de sus funciones, prevalece la orden judicial o administrativa, y el padre solamente podrá entrar a bloquear esa orden entablando los procesos contenciosos, si es un procedimiento administrativo, ante las jurisdicciones ordinarias, o eventuales acciones de tutela o amparo ante los jueces de la República.